Antes de comenzar, estoy viendo que hay otras manos levantadas. Yo les voy a pedir que vamos a hacer una cosa. Los últimos 10 minutitos de clase, yo corto 10 minutos antes y volvemos sobre estas dudas, llegado el caso, ¿sí? Así podemos avanzar un poco. Bueno, como vimos hasta acá, estuvimos trabajando con la unidad número uno. Esta unidad lo que estuvimos viendo, bueno, cómo podemos concebir el derecho, cuáles son las distintas formas de concebir el derecho. Vimos distintas corrientes o perspectivas, enfoques filosóficos que muestran su postura, nos muestran cómo ellos conciben al derecho. Vimos los obstáculos con los que nos podemos encontrar cuando lo queremos definir y bueno, también hemos llegado a la conclusión de que no hay una sola forma para definir el derecho, con lo cual vamos a prestar atención a distintas cosas que nos pueden servir justamente para intentar definirlo, ¿no? Porque es una cuestión también de intentar, de buscar cómo definirlo. Vimos también las fuentes del derecho, vimos los principios del derecho y, como bien decía antes, vimos las corrientes filosóficas, que no solamente hablan de cómo se concibe el derecho en sí, sino que un montón de otras cuestiones que tienen que ver con el pensamiento jurídico, ¿no? Pero bueno, esta unidad número 2 lo que tiene, la particularidad que tiene es que nos permite, bueno, viajar un poco en el tiempo, así sea desde una clase virtual, no pudiendo ir a la Grecia antigua, lamentablemente. Pero bueno, sí vamos a poder conocer un poco cómo fue el surgimiento, ¿no? De justamente del pensamiento jurídico, que es la asignatura que nos convoca. Y por supuesto que lo que nos convoca mucho es cómo fue que surgieron las leyes, ¿sí? Primero que nada, me gustaría ponernos un poco tal vez en un lugar en la historia, ¿no? No para hacerle una clase de historia sobre Grecia antigua, ni tampoco sobre Roma antigua, pero sí me parece que está bueno tener nosotros un poco en cuenta cómo es que pasamos de una etapa de oscuridad, como bien dice Bernard, a una nueva etapa que es gracias y de la mano de la polis, que ahora vamos a trabajar entre todos con esta frase del autor que estamos leyendo. Em, Grecia antigua, para poder ubicarnos un poco en donde estamos hablando de lo que es siglo VIII y siglo VII antes de Cristo. Bernard van a ver que habla sobre dos estereotipos de ciudad. Van a ver ese contraste, ya luego les vamos a indicar parte de la bibliografía que queremos que trabajen, que es, por supuesto, el capítulo de la polis. Pero bueno, Bernard habla principalmente de Micenas, nos explica un poquito qué fue lo que hizo que se destruyese esa ciudad, que era una ciudad en la cual solamente los conocimientos, los valores, la cultura solamente era de unos pocos, era una ciudad palatina, eso lo que significa es que todo se encontraba alrededor del palacio. Al ser todo alrededor del palacio significa que los únicos que tenían potestad de palabra y de decisión eran solamente la nobleza y el rey. Por supuesto que también religiosos en todas sus esferas eran quienes conformaban esta nobleza palatina en la cual los únicos que detentaban el poder, como bien les decía ahí, todos los elementos que vamos a ver más adelante de la polis, solamente era para unos pocos. No sé si alguien escuchó alguna vez de la guerra del Peloponeso, capaz que alguno ha leído algo o ha tenido algún interés, pero bueno, Micenas, como les decía, que era esta ciudad estereotipada de estos pocos, que eran los únicos que tenían las posibilidades de acceder, ¿no? A los conocimientos, a la palabra, a la filosofía, a la sabiduría, que por supuesto es la cuna Grecia antigua en donde han nacido
todas estas disciplinas, ¿no? Que se van formando con el tiempo. Pero Micenas, bueno, fue invadida y una vez que cae, Micenas cae su cultura. Esto no fue de un momento para el otro, por supuesto, pero sí fue construyéndose con el tiempo. No fue, como les digo, no es que eh, pasaron de un momento para el otro a la creación absoluta en decir, bueno, esto es una polis, sino que la polis se fue construyendo y fue un momento sumamente revolucionario, fue un momento totalmente disruptivo porque las comunidades, las ciudades comenzaron a organizarse de otra forma. Es decir, dejaron de ser el centro de la escena, dejó de ser el palacio, dejó de ser la monarquía, la nobleza, los religiosos, dejaron ellos de tener esa de tentación del poder, ¿no? De poder manejar ellos absolutamente todas las cuestiones que tengan que ver con decisiones que afectan a la comunidad, ¿no? A los ciudadanos. Antes de empezar a meternos un poquito sobre algunas características y algunas cuestiones más concretas de la polis, hay una frase que no sé si la están viendo todos, que es una frase, por supuesto, del autor que nos convoca, que es Jean-Pierre Vernant, que no sé si alguien habrá investigado algo, pero él es muy fan de Grecia antigua, muy, muy fan, muy fan. Este texto nosotros lo elegimos porque es un texto que es muy dinámico, es cargado de información, pero lo cuenta de una manera que es muy, muy, nada, muy convocante para poder leerlo, ¿sí? Es muy claro también. Esta frase con la que vamos a arrancar para que podamos empezar a ver un poquito qué significa la plaza pública, qué significa la palabra, por qué son elementos tan contundentes de la polis. Esta primera frase nos dice que desde que la ciudad se centra en la plaza pública, es ya, en el pleno sentido del término, una polis. No sé si alguien se anima tal vez a romper un poco el hielo sobre esta frase. ¿Qué les parece? ¿De qué trata? A ver por acá. Bueno, bien, bien. Bueno, vamos primero con Muriel y después con Melissa. Y después hay otras manos más. A ver, vamos primero con Muriel. Ahí te desmutié. Ahí va, hola. Hola. Creo que tiene que ver con que en la plaza pública es donde se juntaban a tener estos debates y básicamente a legislar de esa Ujú, manera. Entonces, cuando el centro está en eso y no en, como decías vos, ujú. en la nobleza, y etcétera, ya se vuelve otro tipo de ciudad con otro tipo de organización y ahí se convierte Ujú. en la polis. Bien. Cuando decís, por ejemplo, plaza pública, ¿qué te imaginas que pasaba en la plaza pública? Por lo poco que hemos visto y etcétera, Ujú, eran estas como reuniones, o sea, lo que ahora uno por ahí compararía con lo que es el Congreso hoy, pero de una manera más directa porque podían participar, no todos en realidad, ciudadanos más comunes, no estas personas, como decíamos antes, los esclavos, ujú, las mujeres, bueno, un montón de personas en realidad estaban ujú. excluidas, pero eran más personas que cuando era solamente la nobleza. Entonces iban ahí y por lo que entiendo había debates y se definían como las leyes, las normas de la comunidad. Bien, bien. Claro, ustedes piensen que, como veníamos diciendo recién, te dejo desmuteada, Muriel. Veníamos diciendo esto de que las decisiones, la toma de decisiones, sea, por supuesto, una normativa o cualquier regla que tenga que ver con esta ciudad, ¿no? Porque es una ciudad-estado, ese es el significado que tiene la polis. Todas estas decisiones solo las decidían, como les digo, los monarcas, la nobleza que giraba en torno a ellos. Después, por ejemplo, tenían los que eran los escribas, los van a encontrar en el texto también en el capítulo. Estos escribas, por ejemplo, lo que hacían eran que eran los únicos que sabían leer y escribir, con lo cual la palabra y la escritura estaba absolutamente reservada para ellos. Estos escribas, ¿qué es lo que hacían?
escuchaban las decisiones del rey y eran quienes podían ponerlo en palabras, ¿sí? Lo ponían en palabras y en una escritura, en algo totalmente secreto, porque esas decisiones eran solamente recaídas en ellos. Pero bien como dice Muriel, cuando caen Cenas, aparece la polis, todas las, todas las ciudades-estado, digo Micenas primero, bueno, obviamente porque lo convoca el autor, pero no también, o sea, también lo tomamos como una referencia porque era justamente el estereotipo, por decirlo de alguna manera, de un estado, perdón, palatino. Palacio solamente. Ustedes imagínense el palacio en lo alto, dentro, o sea, muy alejado de lo que es la comunidad. Ustedes imagínense eso. Una plaza pública en la parte baja y en la parte alta una acrópolis. Una acrópolis, ustedes imagínense que es un palacio totalmente amurallado en el cual las decisiones solamente estaban ahí arriba. Y la gente que estaba abajo no tenía la menor idea de qué se decidía. ¿Sí? Bien. Cuando cambia esto y comienza el nacimiento de la polis, todas las ciudades que quedaron todas fragmentadas empezaron a comulgar, empezaron a darse cuenta de que podían unificarse en algo mucho más fuerte y más poderoso y empezaron a conformar estas ciudades-estado polis, pero con otra significancia, otro orden. Atenas seguramente lo han escuchado todos, que era justamente, para hablar desde el otro lado, el estereotipo de una polis, polis, polis. ¿Sí? Voy a ver acá, Muriel, no sé si querías decir algo más, yo te reactivé tu audio por las dudas. Ah, no, no, para eso. Bien, dale, vamos a bajar acá. Y a ver, Melissa, ahí te habilito. Sí, buenas tardes, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien. No, estaba pensando en que en ese momento en que surge la polis, Ujú, surge también la palabra como una herramienta, donde se ujú, empieza a discutir, se empieza a argumentar, empieza a tener otra dinámica. ujú, Habla en el texto de que antes era una verdad revelada para unos pocos y que hoy en día es, en ese momento, perdón, en ese ujú, momento empieza a ser discutido por los ciudadanos, entre todas las comillas habidas, y por haber, ya que como dijo la compañera, era reservado para unos pocos, pero ujú, bueno, ahí se empezaban a discutir los derechos que iban a ser también para los propios ciudadanos, o sea, los hombres, los nobles, pero, perdón, la perra, estaba pensando en eso. ujú. Exactamente, como dice, como dice la frase, ¿no? Es llevado a la plaza pública. Vos, Melissa, están todos muy en tema, cosa que me pone contenta. Y justamente utilizaste la palabra como herramienta, como la herramienta más importante que tiene la polis. Es la herramienta por excelencia, es la que habilita el quehacer y el hacer de la política. ¿Sí? Es uno de los elementos que ahora vamos a trabajar. La polis cuenta con tres elementos, voy spoileando un poco. Cuenta con el elemento de, tiene la palabra, que la palabra van a ver que va de la mano de la escritura como un primer elemento. Un segundo elemento tenemos a la publicidad. Ya van a ver cómo viene enganchada de la palabra y la escritura. Y por último tenemos la unidad, que van a ver cómo estos bloques se van fundiendo en un solo concepto. Porque vamos a traer la palabra más la escritura, después vamos a hacer como una fórmula. La palabra con la escritura nos hace llegar a la publicidad. Ya lo vamos a ir viendo igual. Lo que termina condensando en la unidad, ¿sí? Porque justamente una de las cuestiones más importantes que tiene la polis es que los ciudadanos comenzaron a ser iguales ante la ley, cosa que antes no sucedía, porque era para unos pocos absolutamente todo, ¿sí? A ver.
porque estoy yendo al revés, me parece, con las manos. Creo que estoy haciendo lío, obviamente. Bueno, ay, chico, chico. Bueno, Silvana, a ver, estamos, ahí va. Ahí está, buenas Sí, tardes. buenas tardes. Sí, yo en dos sentidos veía esto y bueno, primero que hay como una apertura del saber, ¿cierto? Ujú, Porque también el demostrar interés de participar en la plaza pública de los asuntos políticos, yo creo que la gente de esa época ujú, tenía esa voluntad, esa necesidad. Y eso fue lo que motiva y da origen, ¿no?, al surgimiento de la ciudad, del Estado-ciudad. ujú, Y después, por este lado, vamos a decirlo, trayéndolo a esta época, y justo ujú, esa palabra que usted nombra, el de la ujú, publicidad, vemos que en todas las ciudades que uno recorre, la plaza siempre ujú, está en el centro, en el corazón de la ciudad. ujú, Está la policía, bueno, la iglesia, las instituciones, registro civil, juzgado de paz, ujú, siempre en torno a la plaza pública. Lugar también que ujú, se puede observar, se dan promociones, publicidades habidas y por haber de todo movimiento cultural. ujú. Así que bueno, eso es como para verlo en contraste con la actualidad, ¿no? Excelente, excelente. Muy buena esa comparación porque es tal cual así. Ustedes piensen que, en principio esto que decía Silvana, ¿no? Se corre un velo del saber. Este saber que se encontraba solamente en lo alto del palacio, dentro de una muralla y que solamente unos pocos podían acceder. Atento a esa fragmentación, baja a la plaza pública. Uno en la plaza pública tal vez es un espacio, por supuesto, que es de debate, de conversación. Es un espacio inclusive, bueno, lo van a encontrar en el texto, que es un espacio que se nombra ágora, que eso significa plaza pública, que comienzan a darse el lugar a lo que son las acciones colectivas, porque antes, como venimos diciendo, eran solamente acciones que tienen que ver con estos pocos que accedían al conocimiento, al poder, etcétera, etcétera. Ustedes imagínense, miren lo que les voy a decir, ¿eh? Inclusive piensen que en una acrópolis, por ejemplo, dentro de lo que es la cultura griega, hay un montón de elementos que no solamente es una escritura de algo de un conocimiento, sino que también había, por ejemplo, arte, había esculturas, había pinturas, había un montón de cosas que también bajaron a la plaza pública y o sea, pudieron ser apreciadas por todos. No era solamente no deja, por supuesto que lo más importante es poder llevar la palabra como herramienta principal de la política. Ahora lo vamos a ir viendo. Pero tengan en cuenta eso, que a tal nivel de que se corrió un velo en todos los sentidos y comenzó una nueva cultura griega, que era distinta a la anterior. Comienzan otras cosas a sumarse. Bien, a ver. No sé si estoy yendo en orden. Perdón. Yamil, ahí te desactivé el micrófono. ¿Se me fue? Mm, bueno, si volvés, porque no te estoy encontrando, activamos nuevamente, me levantás la mano. Y a ver, Fernando, ahí te desactivé. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ujú. No, bueno, con respecto a la vida política en Atenas, digamos, en el Ágora, como decías, los ciudadanos los que tenían derecho a discutir la cuestión pública Ujú, en un formato asambleario, y en términos de igualdad, digamos, cuando digamos, los ciudadanos conformaban la población que tenía derecho para intervenir en ese tipo de decisiones ujú, y en un plano de igualdad, digamos, con la forma de una asamblea, no sé, como si fuese una asamblea, esas que se hacen a veces en el patio de las universidades, pero de toda la ciudad, digamos.
una cosa posible porque, Ahí bueno, va. la Ahí cantidad se de, congeló. Ahí va. Ujú, una cosa posible porque la cantidad de habitantes, digamos, lo permitiría. Y ujú. eso, digamos, no sé, se me ocurre también agregar, la verdad que no sé bien si se vio este tema, pero A ver. Marx lo define como un modo de producción, digamos, porque hay otros que, mientras los ciudadanos discuten en su obligación por discutir todo el día, digamos, la cuestión pública, bueno, cuando llega Ujú, el mediodía hay que comer, y ujú. hay otros que eran los esclavos que se ocupaban de trabajar para que los ciudadanos puedan comer, puedan nutrirse, digamos, porque estar discutiendo todo el día, digamos, no tenés que estar trabajando para obtener el sustento, digamos. Ujú. Eso, Bien. Bueno, agarré unas cositas. Me gustó mucho esto, Fernando, que decís sobre el tema de la participación, lo cual me hace pensar en preguntarles qué acciones les parece que son de participación ciudadana. Recién Fernando nos decía, ¿qué es lo que nos decías vos, Fernando, que se hacía en la plaza, por ejemplo? una asamblea. Bien, perfecto. ¿Esa asamblea para qué puede ser? ¿Qué se les ocurre? Hoy en día, En Grecia. no, bueno, la discusión política se daba, o sea, la discusión política tiene que ver con la discusión de lo que sucede de la puerta de la casa de uno para afuera. Y Ujú, sobre los ciudadanos recaía una obligación de participar en eso porque tomaban decisiones no solamente sobre qué hacer en la ciudad, sino también cuestiones de ujú. guerra, cuestiones Perfecto. este, claro, decisiones, digamos, importantes. Todo se discutía, pero no se discutía de manera voluntaria, sino que había una obligación de participar. Es como que, Excelente. es como que las Ujú, personas ejercían su libertad sin intermediarios, digamos, al participar ujú. de la cosa política. O sea, lo hacían directamente y además como obligación. Por supuesto. Tengan en cuenta algunas cositas. Esto bien que dice Fernando sobre la participación, se convoca al debate. Piensen también que se votaba. Esto mismo que decía Fernando, ¿no? En qué se vuelcan todas estas discusiones y todos estos debates? Terminan recayendo, por ejemplo, en una votación. Se tiene que decidir. Mismo, no sé si ustedes, alguno ha visto en algún momento o ha leído algo sobre el juicio de Sócrates. Van a ver ahí bien en concreto, que al que le interese también lo podemos subir, no es, es algo cortito, es unos fragmentos, que van a ver inclusive también cómo ese juicio se torna público. Y van a ver, o sea, van a poder apreciar cómo Sócrates iba refutando a cada uno que lo acusaba de distintas cosas. Pero bueno, a lo que voy es esta obligación que tenían, por supuesto, los ciudadanos de tener que participar en todo lo que sean las acciones colectivas en la plaza pública. Tengan en cuenta también que los ciudadanos no eran todos, o sea, había gente que por supuesto está excluida. Las ¿Quiénes mujeres, les por ocurre ejemplo. que puede ser? Las mujeres, por ejemplo. Bien, ¿quiénes más? En el chat no estoy viendo nada, pero voy a mirar acá porque no vi. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá dicen un poquito, bueno, los esclavos, sí, los esclavos. Bien, los niños, excelente, excelente, los extranjeros, los metecos. No todos los ciudadanos tampoco. Había algunos ciudadanos que tenían un doble rol. No recuerdo el específico el nombre ahora, ya me va a venir. Que tenían, por ejemplo, un doble sentido en esto, revestían de doble, eh, de un doble lugar, no quiero decir, una doble participación, por decirlo de alguna forma, eran ciudadanos y también eran ciudadanos que iban a la guerra, que eran militares. Entonces tenían ellos también otras obligaciones distintas a un ciudadano común. ¿Sí? Voy a avanzar un poquito con las manos. Bueno, Fernando, gracias. Te Muy silencio. bien. ¿Está bien? Sí, ok. Joya, gracias. Bueno, a ver. Vamos por acá. Vamos con Marisela. Ahí te abrí.
Hola, profe, buenas tardes. Sí, era Hola, un buenas poco todo tardes. lo que comentaron los Ujú. compañeros, esto, ¿no? La importancia que hubo en ese momento de poder activar la plaza y que pueda estar abierta a todo el que quiera, ¿no? Porque si bien era un derecho que estaban como empezando a tener, porque fue un momento donde empezaron a tener, y esto de que puedan convocar y participar todas las personas sin distinción de clase, porque ahí se le estaba dando eso, ¿no? El derecho de poder alzar la voz, de poder expresar libremente lo que cada uno pensaba, más allá de que sea un esclavo y que las mujeres no tenían el derecho de hablar ni de opinar, así que nada, esto como es como nada, lo que decían las compañeras. Tener esas herramientas fue muy importante y que esto puedan armar este tipo de asambleas y de que puedan reunirse todos ahí, como decía la compañera, la plaza es el corazón, ¿no? Se convirtió en el corazón directamente. Bien, bien. Sí, volviendo un poco, ¿no? Sobre lo que estábamos diciendo recién, tengan en cuenta igual estas diferencias en tanto los ciudadanos con el resto del mundo. Eran los ciudadanos y el resto del mundo. Y dentro de esos ciudadanos, no todos los ciudadanos revestían el mismo carácter. Ahí me salió. No todos revestían de ese mismo carácter. Había, por ejemplo, ciudadanos que eran votados para ejercer cargos públicos. Pero la diferencia, que ya lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, la diferencia en esos casos de aquellos que iban los ciudadanos a la plaza pública, debatían, votaban, elegían una persona en específico que iba a ejercer un rol que iba a repercutir en todas las decisiones de todos los demás, iba a llevar adelante la política de esa ciudad-estado. A diferencia de lo que sucedía antes, que no había ningún tipo de control, es decir, los conocimientos, los valores, el poder quedaba en esos pocos en la Acrópolis, ahora los que ejerzan cargos públicos son personas que tienen que rendir cuentas, ¿sí? La comunidad pone los ojos sobre ellos, no le quitan la vista de encima. No va a volver a pasar lo que ya pasó. Ahora esto de la calidad que tiene un ciudadano, por supuesto que es un derecho, pero en la Grecia antigua, dentro de lo que es ese contexto, era mucho más importante la obligación de ser un ciudadano, de hacerse responsable de las decisiones y de la importancia de la palabra. Esto que decíamos uno de los chicos al principio, la palabra era la herramienta por excelencia. Uno tal vez, o sea, lo puede pensar como diciendo, no, bueno, pero el hecho de tener una voz para poder dar una opinión, para poder llevar a la plaza aquello que yo quiero compartir con todos los demás, con los ciudadanos, tiene un peso súper importante. Ustedes piensen que había filósofos, había eruditos, académicos, que bueno, son los que conocemos, o sea, los que todos nos viene a la mente. Decimos, bueno, Sócrates, decimos Platón, decimos Aristóteles, pero había un montón de otros eruditos que también iban a la plaza pública. ¿A qué se imaginan que iban a la plaza pública ellos? ¿Qué les parece que hacían? Marisela, ¿querés que te mutee o te dejo abierta? Por ahí vos me querés contestar. No, está bien. Démosles el lugar a otras compañeras también. Bueno, dale. Muy generosa de tu parte. Voy a silenciar. A ver, abro otro micrófono por acá mientras voy viendo un poquito el chat. Algunos me dicen que iban a observar, a impartir conocimiento, a escuchar y debatir. Bien, debatir, que la profesora desarrolle. Está perfecto. Nosotros queremos que participen, a full. Escribir obras. Bueno, saben que no todos los filósofos escribieron. Sócrates no escribió nada, nunca. Estaba en contra de escribir. Justamente porque decía que el ejercicio de la mente era no volcarlo en escritura, sino tener que hacer ese trabajo intelectual de retener y poder sobre la marcha
argumentar, que no quede escrito. Hay una, bueno, ya me pongo muy, muy filosofando mucho. Debatían, decisiones, dialogar, excelente. Bien. Exactamente, a ver, por excelencia Sócrates era el académico que a mí siempre me gusta decir, él iba a discutir y a pelear a la plaza pública. Él se levantaba a la mañana, desayunaba y desafiaba a todo el que se encontrara en la plaza pública a que le pueda argumentar por qué se consideraba tal cosa. Por ejemplo, iba a, no sé, se me ocurre, no sé, a Hesíodo, iba y le decía, así que, Hesíodo, ¿vos estás diciendo que tenés la verdad absoluta? Sí, le decía, bueno, ¿por qué? Y empezaba, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Alguno sabe cuál era el método que utilizaba Sócrates cuando él iba y te preguntaba y te iba preguntando y Dalila está subiendo la mano? A ver si puedo habilitar. Ahora seguimos con los demás. A ver acá. A ver, ahí te habilité, Dalila, que me levantaste la mano. A ver, ya te desmutié. ¿Podés vos? A ver ahí. Tenés el Sí, micrófono abierto, hola, pero... A ver, ahí ¿cómo va. Ahí se escucha. están? Ay, se corta. A ver, Eh, dale. bueno, no, siguiendo lo que estás contando, Ujú. ¿cómo? Tenemos un pequeño delay, me parece. Sí, siguiendo esto que contabas, ¿no? Y que, Ay, se corta. Se corta. Dalila, ¿querés hacer hola, una cosa? Se recontra corta. siguiendo lo que A ver. contabas, que Sí, preguntabas cuál es el método, la más la mayéutica me parece que estás queriendo decir. Puede ser que se te corta, que yo escuché ahí un poquito. Bueno, a ver. hola, Sí, se recontra corta. hola, Hola, hola. Se súper se pone entrecorta. verde, hola, ¿Se escucha? ¿Ustedes la escuchan, chicos? Se entrecorta. No. hola, Bueno, ahí, sí. A ver ahí. Si no, escribímelo en el chat, así ahí, yo lo puedo hola, leer. Porque empezamos bien y después se vuelve a entrecortar. A ver ahí. Bueno, voy a silenciar un sí, a minutito. vos también se te corta, ¿eh? ¿A mí también se me Hay una corta? mala conexión. A ver, bueno, silencio un poquito y ustedes me dicen si a mí también se me corta. ¿Sí? Ya te vuelvo Se a activar escucha, el dice. micrófono. A ver. ¿Ustedes ahí me escuchan bien o no se escucha? Se escucha. Ok, ok, ok. Dalila, ahora en unos minutitos te reactivo el micrófono, ¿sí? ¿Querés ir poniéndome en el chat qué es lo que vos querías decir? Porque solo llegué a escuchar mayéutica. Me gustaría saber si alguien sabe lo que es la mayéutica. Y tiene prioridad Dalila para escribirlo porque se le entrecorta el micrófono. A ver, hay más manos levantadas. A ver, Graciela, te habilito. Ahí está, ¿me Bien. escuchan? Sí. Bien, porque yo cuando empezamos la clase también tenía problemas con el sonido, digamos. Bueno. No, yo hoy había levantado la mano porque yo lo que marcaba era de esta frase, Ujú. el, la importancia de la plaza para los ciudadanos como nacimiento del sujeto de derecho, Bien. del derecho a ser escuchado, a expresarse, a participar de la vida política, de la vida social.
y como decían algunos compañeros, la inclusión de los niños, las mujeres, y bueno, eh, aparte también yo Sí. anoté que había como un cambio cultural porque los ciudadanos empezaban a conocer las leyes y a tomar Ujú. conciencia de que los actos eh, tenían repercusión en las leyes. O Bien. sea, de acuerdo a cómo yo actúo, se aplica determinada ley. Ujú. Bueno, se lo Bien. expreso así con mis palabras. No, pero está Y perfecto. aparte lo Justamente. relaciono con la importancia de los momentos que se viven en la actualidad, la Ujú. importancia de poder tomar la plaza, ¿no? Como espacio público, justamente lugar para ir a manifestarnos, a hacer Ujú. valer nuestros derechos, Ujú. que bueno, hoy están tan trapeados, diría mi abuela. Bueno, la palabra no deja de ser, y ahora vamos a ir metiéndonos un poquito más Claro, la en, palabra como en los herramienta rasgos. fundamental para comunicarse con los demás. Por supuesto, es que es una herramienta, bueno, es la herramienta política, como venimos diciendo, por excelencia. Sí, también esto que dice Graciela, que nos suma de la frase, esta convocatoria, por supuesto, que tienen los ciudadanos de empezar a tener derechos, pero también tengan en cuenta la importancia de tener obligaciones. Es una obligación para el ciudadano en la antigua Grecia participar de las decisiones colectivas. También Claro, si yo eran por llamados eso, a... perdón, profe, decía ¿Cómo? Sí, perdón, digo, por eso decía que los ciudadanos como sujeto de derecho toman exacto. conciencia del valor de la ley, qué Ujú. significa la norma, la ley. Bien, bien, bien. Sí, estamos haciendo este caminito y vamos a llegar a cómo es que se gestó el origen del pensamiento jurídico, cómo llegamos, Al acto mediante jurídico. qué cosas pasaron que llegamos a el surgimiento de las leyes y que justamente sean conocidas por todos. Esto que decimos, que baja de lo alto y va, extiende a los ciudadanos. Sí me gustaría igual aclararles, y ya le voy, no sé si querías agregar algo más, Graciela, esto No, de que no, no, eso. sí, Gracias. no todos eran ciudadanos. Ojo con esto, es importante. Si bien la cultura fue cambiando y esto con el correr del tiempo pudieron empezar a tener ciertos lugares, ciertas partes de la sociedad, en este caso, en la polis, no pasaba eso. En la polis los ciudadanos no eran todos, eran sujetos determinados. Vamos después, si quieren, buscamos algunos ejemplos. Este doble carácter, por ejemplo, quien era un ciudadano común, por decir, y después el ciudadano que también tenía las obligaciones, vamos a decir, de la guerra, militares, de combate, ¿sí? Pero bueno, sí aclarar esto de que las mujeres, los niños, los metecos, los esclavos, sí eran dentro del conjunto societario, pero no tenían voz ni voto. La verdad que no, estaban por fuera, no estaban dentro de la plaza pública, debatiendo, votando, participando, argumentando y demás, no estaban ellos, no estaban. Esto me parece importante pasarlo en limpio para que lo tengamos todos en conocimiento. Voy a bajar acá. Bien, vamos. Ana María. Ana María, a ver. A ver, yo te reactivé el micrófono. Ahí va. Ahí está. ¿Me escucha, Bien. profe? ¿Se escucha? ¿Cómo va? Buenas tardes primero. Buenas Buena. tardes. Bueno, yo quería decir esa parte porque si no se pasaba el tiempo. Lo que quería decir es que Dale. vio que se separaban los niños y en esa parte es donde los llevaban los militares y se llamaba goje porque le hacían hacer un entrenamiento riguroso. Ujú. Ya desde chiquitos, de los 7 años más o menos, donde los llevaban para hacer eso. Por eso que no estaban en las plazas, porque directamente los llevaban para eso. Y otra de las cosas que no solamente la plaza se utilizaba para debatir eso, sino también era una forma de castigo, de disciplina, Ujú. que era Exactamente. como,
diciendo, ¿no? Que ellos tenían el control y que ahí se castigaban a los que ellos veían que estaba mal y por eso debatían y todo, no el pueblo, ¿no? Pero todos los que estaban debatiendo podían tener como uso de la palabra, que ustedes dijeron que era la herramienta, bueno, todos tenían, la mayoría de los que estaban ahí, menos mujeres y niños, el uso de la palabra. Eso nomás, profesora. Perfecto. Bien, Jessica, bien. Sí, volviendo un poco, ¿no? Sobre esto. Los ciudadanos eran una clase específica dentro de la sociedad, sujetos con derechos y con obligaciones, recalcando la palabra obligación, porque es un compromiso con la comunidad, con el hacer colectivo. Niños, metecos, esclavos, mujeres por fuera. Esto que decía Jessica, había ciertas ciudades dentro de Grecia. Bueno, habrán visto, por ejemplo, la película en 300. ¿Es 300? Creo que es. Bueno, que ellos ahí ven como los espartanos eran entrenados desde recontra chiquitos, iban a la guerra y era su idiosincrasia. O sea, iban por ahí ellos. Después había otros tipos de ciudades, estados, otras polis que su fuerte, por supuesto que era lo militar, la milicia, pero se encargaban de otras cuestiones también. Se encargaban tal vez de profundizar, no netamente en lo que son los combates y las guerras y demás, sino que amplificaban los conocimientos, iban por otro lado, ¿sí? Doy el ejemplo de Esparta, que es lo que convocaba recién Jessica sobre esto del entrenamiento, ¿no? Como desde pequeños ya tenían eso totalmente incorporado y era el estilo de vida dentro de esa polis, ¿sí? Era lo más importante. Bien, a ver, vamos a bajar. Dalila, ¿estás por ahí, por ahí? ¿Querés que probemos con el audio? A ver, ahí te reactivé. Y voy leyendo el chat un poquito. A ver, cada polis tiene sus propios dioses protectores de ellos y ejército. Bien, bien. A ver, obligaciones como pagar impuestos, bien, exactamente. También eran ciudadanos aquellos que tenían un cierto poder adquisitivo, que tal vez tenían alguna propiedad o tal vez tenían algún tipo de entrada. Por ejemplo, ustedes piensen no sé, por ejemplo, Sócrates era un filósofo que era recontra pobre y él ganaba dinero explicando o justamente debatiendo. Él con sus discípulos les enseñaba y tenía una contraprestación por esas enseñanzas, ¿sí? Por ejemplo. Pero no todos... A ver, Dalila, ahí pudiste, yo ya te... A ver, porque te veo como que lo puedes... Sí, sí estaba esperando. Ahí estamos. Sí. Sí. Hola, ¿cómo están? Sí, bueno, más o menos lo que fueron aportando el resto de compañeras y compañeros. Yo lo que te iba a comentar era lo de la mayéutica, que Bien. bueno, era esta forma que usaba Sócrates para invitarlos al pensamiento, sobre todo al pensamiento filosófico, a esta posibilidad de tirar abajo por ahí aquello que ya estaba instalado, y bueno, era a través de la pregunta, ¿no? Y bueno, y como dice otra compañera, a fin de conocer la ignorancia, la propia ignorancia, ¿no? Y bueno, y creo que el debate también se daba esto de queriendo instalar las primeras ideas políticas o las leyes y todo esto, esta necesidad de poder debatir respecto a la ética, a la educación, esto que pasaba con el entrenamiento de los niños, porque también, bueno, eran interpelados por otros factores, los vínculos entre maestro y alumno, y empezaban a aparecer otro tipo de emociones, ¿no? Entonces también había todo un debate ético que creo que también traía a la ley en consecuencia, ¿no? De si era correcto, era ético, no era ético. Y bueno, y también se discutía el rol del filósofo dentro de la política. ¿Qué rol podía tener el filósofo dentro de la política? ¿No? Que Sócrates contrarrestaba a los sofistas, me da la sensación. Que Totalmente, eran sí. los que sí también eran arancelados por
por enseñar, pero enseñar lo que ya estaba impuesto de alguna manera. Por supuesto. Bueno, viste que más adelante están, ¿cómo podemos decir? Como centros educativos ellos tenían lo que se llamaban las academias, que en las academias Las academias. accedían a distintos tipos de conocimientos, pero por ejemplo, un fuerte importante que tiene justamente que ver con todo lo que estamos hablando es la física en tanto educación física de ejercicio. También ellos lo tomaban Claro, como algo sumamente importante. Eso ya sí, también correspondía a cada ciudad-estado, a cada polis, ¿no? Que era lo que a ellos los convocaba. Así como sí, decíamos que algunos era las batallas, la guerra, en otro tipo de polis, por ejemplo, Atena tenía un mix de varias cosas, pero uno de los fuertes era las academias. Van a ver, como les decía yo academia. antes, que Sócrates no escribió nada, Platón sí, que fue su discípulo, él, bueno, creó su propia academia, él impartía. ¿Él qué hizo? Tomó todos los conocimientos, todo lo que le enseñó Sócrates y él lo plasmó en distintas obras. Seguramente alguno de ustedes Claro. habrá escuchado las alegorías, el mito, la alegoría de la caverna, la del sol, Sí, si la no, también si les República, interesa. ¿Cómo? en República de Platón. Excelente, sí, sí, República de sí, Platón, sí. Y también me exactamente. parece interesante por ahí como para tomar en cuenta cómo Ujú, era el comportamiento de Atenas respecto a las leyes, por sí, ahí tener en cuenta la obra que trae a relatar el juicio a Sócrates. totalmente. Eh, Ujú, ay, ahora no me sale el nombre de la obra, no lo puedo creer. Eh, pero, o leyes por ahí, que también es ujú, importante tenerlas en cuenta, que son obras que se empiezan a escribir en torno a esto que sucedía en ujú. Atenas en distintos periodos, porque bueno, también creo que va interpelado respecto a la edad de Platón. Entonces la edad tiene mucho que ver con el proceso histórico, me da la sensación. Ujú. Y, Apología, creo, Apología me parece que es la obra del juicio de Sócrates, Tanto. si no me equivoco. Exactamente, espectacular. Bueno, todo esto es escrito por Platón, como bien Todo esto es estábamos escrito por Platón. diciendo. Sí, sí. Pero sí, el juicio de Sócrates a mí me parece es muy divertido. Tiene su Sí. complejidad, pero es re interesante y es muy divertido porque tiene la capacidad justamente de esto de, eh, bueno, pudiendo avanzar un poquito, y ahora sigo dando la palabra, no sé si alguien pudo reparar en la importancia de esto mismo, de el Hago el rasgo, micrófono. gracias, estos tres rasgos que ahora vamos a avanzar un poquito, que estamos hablando, que el primero es la palabra, van a encontrar que se utiliza la palabra persuasión, que no sé si alguno lo encontró por ahí o sabe lo que es, dentro de lo que es el contexto de Grecia, de la antigua Grecia. Los filósofos utilizaban mucho este poder de persuasión. La persuasión en este sentido era buscar convencerte. Yo llegar a poder crear en vos una duda que acerque un poco más a lo que yo considero. Intentar convencerte, buscarle la vuelta para que estés de mi lado, podemos decir. Justamente Sócrates era, bueno, como les decía antes, yo siempre lo pienso como que iba a la plaza a discutir, a intentar persuadir y refutar por sobre todo, porque lo que hacía era refutar, repreguntar a través de la mayéutica, que era esta habilidad justamente de, en base a las preguntas y repregunta, es que la persona por sí sola pueda apreciar el conocimiento y llegar al conocimiento por sí sola. Justamente los filósofos, quien pueda ver el mito de la caverna, por ejemplo, si lo quiere chusmear un poco, bueno, trata de esto, ¿no? De esta capacidad que tienen los filósofos de, a través de la persuasión, la refutación, y en el caso de Sócrates puntualmente de la mayéutica, este camino, este acompañamiento que le hacen a la persona de poder llegar por sí solo al conocimiento. No es que el filósofo va y le decía, bueno, mira, esto es así y así. No. En base a preguntas va
de a poquito, ingresando, ingresando, y va, el conocimiento sale solo, la persona sola se daba, se daba cuenta de ese conocimiento, ¿sí? Era una construcción que hacían los filósofos. En el mito de la caverna, bueno, justamente es toda una... Nada, ahí me están haciendo que sí, por ahí, sí. Es, bueno, está absolutamente bien, bien reflejado. Así que si a alguno le interesa, lo podemos subir también, junto con la Apología de Sócrates. Algunos fragmentos que son los más interesantes, consideramos. Avanzo solamente un poquito y ya sigo prendiendo micrófono, ¿sí? Para ir pudiendo avanzar con el texto de Bernard. Em, Bernard habla, bueno, intenta o busca definir a la polis, lo mismo que nos venía pasando en la unidad pasada. ¿Se acuerdan que le estábamos buscando la vuelta a ver cómo es que se puede definir el derecho o intentando definir el derecho? A Bernard le pasa un poco esto, porque él es un especialista, es una persona totalmente dedicada a la antigua Grecia, pero también puede llegar o intenta llegar a una definición de qué es la polis a través de los rasgos que él advierte que tiene esta polis, y destaca dentro de muchos tres principales. No sé si alguno, yo igual voy prendiendo micrófonos, por ahí alguno nos puede ir orientando un poco y vamos uno por uno. Igual vamos a volver sobre estos contenidos, pero bueno, más que nada para ver, a ver quién me da una mano con estos rasgos. Ahí prendí un micrófono, que tengo como, dice PC. A ver, a ver, a ver. Bueno, yo ahí lo activé como para poder prenderlo. Activo otra manito y llegado el caso nos organizamos. A ver, Emma, ahí te prendí, ahí te activé el audio. Hola, ¿cómo va? A mí Hola. me parece buenísimo el concepto de que hay un territorio, ¿no? Hay una comunidad, hay una compartir rasgos comunes, que es lo que Ujú, hace el ser ateniense o el ser espartano, ¿no? Que va a constituir después como una gran nación, lo que podemos decir, ¿no? Nosotros parados de la modernidad, poder verlos a ellos en ese momento, porque ujú, son, digamos, de epistemologías distintas, ¿no? Hay una epistemología clásica, una forma de ser, y a mí la verdad que eso es impactante por cómo ellos viven la ciudadanía, el ujú, sentido de la participación, de tomar responsabilidad, ese sujeto activo que es responsable, que tiene que ver con el etos, ¿no? Responder, ujú, voy a responder a lo que la ciudadanía demanda, ese compromiso. Y hay un ujú, psicólogo argentino maravilloso que falleció hace poco, que se llama Fernando Ulloa, que ujú, retoma esto de la modernidad, vamos a decir, de la época clásica, y lo trae en nuestra época, y hace una reflexión sobre la ciudad y las leyes, vamos a decir, pero no tan solo de las leyes como las tenemos en los códigos, sino en la ley del sujeto, ¿no? Y que se introyecta. Y dice que muchas veces vivimos en este vector neoliberal capitalista, en una era de la ignorancia, donde estamos viendo el idiota, nos convertimos en idiotas, que no sabemos qué nos pasa y por qué nos pasa. Por eso es tan impactante el tema de la polis y el tema de no ser idiotas, diríamos, de cuestionarnos, de ser reflexivos. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa y qué vamos a hacer para resolverlo? Eso me parece maravilloso, ¿no? De dar ujú, cuenta de nuestra subjetividad, nuestras decisiones como conjunto, no como individuos, ¿no? Por eso digo que la polis es preciosísima, es una metáfora muy hermosa y muy potente, no tan solo en la construcción de las leyes, sino en la construcción de ujú, ciudadanía participativa, eso hoy, ¿no? Por eso digo el territorio, la participación, el sentirse con lazo social, vinculante, ¿no? Con la otredad. Por eso me parece precioso, precioso volver a retomar a los clásicos porque creo que se nos necesita más que nunca hacer ese aparato reflexor, ¿no? Así que ujú. gracias por la oportunidad de participar. Sí. No, Emma, a vos. Me quedé con esto de cómo viven la ciudadanía, ¿no?
¿Cómo poder pensarlo? Bueno, en la unidad número 6, que es justamente de la participación ciudadana, vamos a hablar de esto mismo que nos refiere Emma, de lo que es la participación ciudadana activa, realmente activa. Acá podemos ver, sí, que los griegos, ellos sí abrazaban la ciudadanía y se comprometían lo entendían porque era una obligación para ellos. Ustedes piensen el contraste de una cosa con la otra, de que esto mismo que les decía, ¿no? Hasta una escultura bajó de la altura para que pueda ser apreciado por todos los ciudadanos y por todos los que pertenecían a la comunidad, a la parte, a lo colectivo, ¿sí? Entonces, esto de poder entender cuál es el compromiso de debatir, de decidir, de querer participar, de comprometerse, como dice Emma, es algo que sí nos llama mucho la atención y que, bueno, nos sirve mucho esto de poder linkearlo con la unidad número 6 cuando veamos justamente qué es la participación ciudadana activa e inactiva, porque obviamente que hay distintas formas. Vamos a trabajar, por supuesto, con lo que es la participación, podríamos decir, por excelencia de los ciudadanos, que es el voto, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ir, eso ya cuando vayamos terminando y todavía, ¿qué pasó? ¿Pasó un mes ya de cursada? Todavía no pasó un mes. Pero bueno, está bueno que lo podamos ir linkeando y lo podamos ir pensando. A ver, a ver. A ver, Laura, te activo y ahora avanzamos un poquito más con los rasgos, ¿sí? Ahí te desmuteé. Hola, Hola, hola. Sí, hola. buenas tardes. Hola, buenas Ujú, tardes a todos y a todas. Es en relación a esto de la participación, ¿no? ujú, Nosotros tenemos la forma de gobierno que es democrático, pero y la forma de vida debe ser participativa en esa ujú, democracia. Si nos hemos retirado de la cuestión pública, cosa que bueno, que en Grecia era una obligación y no participar era un deshonor. En cambio aquí, en nosotros, la gran mayoría, creemos que la participación es solamente cada 2 años concurrir a las urnas. Y ujú, ahí es como que termina nuestra responsabilidad y nuestra obligación. Nos pasa que en San Luis nosotros hacemos conversaciones y le preguntás por lo básico, ¿no? Nombrame 2 concejales que votaste hace un año y no conocen a nadie. ujú, Entonces, esta es una forma de desacreditar a la democracia. Si no participamos activamente y nos preocupamos y nos ocupamos de las cosas públicas, pasa lo que nos está pasando en este momento, ¿no? Donde tenemos una sociedad y unos ciudadanos totalmente desmovilizados, salvo pequeños sectores que reclaman por una necesidad que nos surge. ujú. Ese era el aporte, ¿no? No, perfecto. Sí, es reforzar este compromiso, ¿no? Tal vez en tiempos en los cuales es difícil, bueno, poder debatir, poder también escuchar al otro, es difícil no enojarnos también porque, bueno, uno también al comprometerse y al querer debatir y argumentar y bueno, en un punto también volvemos a la persuasión, ¿no? Un poquito, a la refutación. eh, no sé si decir que algunos ponen en práctica la mayéutica, porque es bastante arriesgado, pero bueno, no sabemos cuántos filósofos hay acá. El tema es que, bueno, desde hace años atrás nos vienen Ujú, tratando de sacar de esto la participación. Primero fueron las muertes de las ideologías, ujú, donde todos éramos iguales. Y bueno, y después el desprestigio a la clase política y a la palabra política como algo detestable, ¿no? Como algo ligado a los delitos, a la corrupción. Y bueno, y no tuvimos, y no supimos, o no pudimos reaccionar ante ello, ¿no? ujú. Bien, bien, a ver. Gracias, Francisco. Voy a intentar, a ver, Laura, que estoy viendo ahí en el chat que no te podíamos desmutear. Vuelvo a intentar, estamos bien, es Laura Sayal.
¿Puede ser? A ver, ahí te reactivé. Fíjate ahí si puedes participar. Ahí está. A ver. ¿Sí? ¿Se me escucha? Se te escucha bajito, pero se te escucha. Bueno, no, yo quería participar un poco de decir que, Sí. bueno, la polis para mí, en mi criterio, significó la verdadera apertura para todos los ciudadanos, si bien algunos estaban limitados, pero digamos que bajó de las alturas para que todos podamos, para que todos puedan participar. Si bien estaban exceptuadas las mujeres, los niños, los extranjeros, pero de alguna manera ya existía la representación de la plaza. La plaza ya comenzó a ser un símbolo de apertura para que la gente pueda participar en lo político, en las demás situaciones que tenían que enfrentar. Y después cuando hablábamos del filósofo de la mayéutica, era el método de que él tenía, si no me equivoco, de escuchar, que él no hablaba, ¿no? ¿No me equivoco? Él repreguntaba. Él preguntaba y Exacto. como que iba sacando con tirabuzón. Exacto, y de Así. allí va a andar. Y después cuando hablamos al final de Bernán en el libro, a mí me pareció entender que para él el significado de la polis era un sentido colectivo y político, pero que dice que cuando el pueblo era, que de esa manera el pueblo era feliz. ¿Y es eso? Y porque al ser feliz, al participar de la vida pública, es feliz, porque se sentía formar parte de una comunidad, como nos pasa a nosotros hoy día. Y ejercían la ciudadanía, hablando, debatiendo sobre distintos temas, y ahí también decidían. Bueno, que él me parece que entendí eso, que para Bernán la felicidad estaba ligada a vivir como un ciudadano activo, no de una manera aislada. Bien. Eso era. Bien, buenísimo el aporte. Sí, sí, sí. Me quedé con lo que es un símbolo y es totalmente de acuerdo, es un símbolo. Por Sí. supuesto que sí. Porque no solamente lo que decíamos antes, ¿no? No solamente abrazaban la ciudadanía y la entendían como un derecho y como una obligación, sino que ustedes tengan en cuenta que pasó a ser una cuestión colectiva, una decisión de poder, que no es algo que lo tenemos que dejar, esto mismo, ¿no? Lo que está diciendo Laura y lo que venían diciendo otros de ustedes, ¿no? Creo que esa es una de las cosas. Me gustó mucho lo de que es un símbolo, me quedé con eso porque estaba muy bueno, la verdad. Está muy bueno y lo podemos pensar de un millón de maneras aparte. ¿En qué sentido es un símbolo? ¿Por qué? ¿Por qué Claro. no lo sería? También. Hoy día para nosotros también es Por un símbolo supuesto. ir a la plaza. Ujú. No, yo les dije que nosotros íbamos a viajar un poco en el tiempo de manera Claro, virtual a Grecia, pero bueno, lo podemos claro. limpiar tranquilamente en que Sí, vivimos, tendríamos que vivir un poco más como los como la Grecia. atenienses y Claro, abrazar un poco más la, exacto. la palabra, el compromiso ciudadano, obviamente Sí, que sí. sí, seguro, A ver, seguro. estoy leyendo un poquito acá el chat. Laura, si no te molesta, te silencio un cachito, ¿te parece? Ahí está, no, está bien, está bien. Acá estoy leyendo un poco solo para dejar en claro alguna cosita y ya avanzamos un poquito más. Lo que es la Acrópolis y el Ágora son dos cosas distintas. La Acrópolis es básicamente ¿cómo lo puedo decir? Es una especie de plaza, pero sobre la altura. Esto de que se encontraba amurallado. Ustedes piensen que era como lo podemos entender como una plaza, pero totalmente amurallada, que nadie podía ver nada. Entonces la decisión quedaba concentrada ahí. ¿Esto qué significa? Es simbólico también, justamente como dice Laura, es un símbolo. Esto quiere demostrar la lejanía de un palacio en lo alto con una plaza pública que se encuentra totalmente en lo llano, podríamos decir. Y esta plaza pública adquiere el nombre de ágora. Esa es la diferencia que tiene, ¿sí? Una es antes de la polis y otra es posterior al nacimiento de la polis, que habíamos dicho que es un hecho, creo que inclusive Bernat arranca diciendo eso, que es un hecho
absolutamente disruptivo, absolutamente revolucionario. También, bueno, van a ir viendo porque lo vamos a seguir conversando en el encuentro próximo. Inclusive van a encontrar en el texto cuál era la posición en tanto en lo religioso también, ¿no? Porque se hablaba de lo que era el mito, de lo que eran los dioses, cómo eso después fue mutando, cómo aparece la razón, ¿sí? Eso vamos a poder avanzar un poquito más ya en la próxima clase como para que ustedes también puedan ver bien estos rasgos, así los podemos seguir trabajando en el encuentro próximo. Em, a ver, porque tengo varias manos. Sustituye la reciprocidad. Bueno, a ver, a ver, Patricia, te abro micrófono, avanzo un poquito más y ya después estaría tal vez, si quieren, lo que podemos hacer es, vemos, ya te dejo, Patricia, vemos el tema de entregas y algunas cuestiones administrativas que quien tenga para ya la clase próxima nos metemos recontra de lleno en los tres rasgos que nos propone Bernat. ¿Sí? ¿Patricia? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo Bueno, a mí no está? me llegaron los textos, o sea que no sé de qué habla Bernán, pero ya voy a Ok, buscar. bueno. Hablando de la polis y de la plaza, ¿no? Porque la plaza representaba, para los griegos era la polis y era una forma de vida, eh, la forma de organizarse, y poder debatir, ¿no? Los problemas en común. Por eso algunos decían extranjeros, que esto, o sea, sí podían participar como escuchas y ese tipo de cosas, pero no podían opinar de esa, por ejemplo, de esa ágora. Ujú. Eh, y cómo quedó en el tiempo esto, ¿no? De la plaza, porque la plaza representa en cualquier lado, la Plaza de Mayo, la Plaza del Barrio, es ese lugar de comunidad, ¿no? De juntarse. Y yo no sé qué dirá este autor, porque de verdad es que lo busqué por todos lados, no lo tengo, pero lo que pusiste en pantalla para leer tenía que ver con esto, ¿no? Lo de la plaza, desde la ciudad, o sea, cómo representa la plaza Ujú. para todo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque, bueno, nada, Sí, me mezclé aparte con lo que decía Sócrates, ¿no? Que era como una mosca en la oreja todo el tiempo preguntando. Sí, ujú. se me mezcló todo ahí. Sí, sí, Pero lo sí, que sí. quería dar a entender era esto, de que para ellos era la forma de organizarse, de ahí la democracia, ¿no? De organizarse en comunidad para poder Ujú. participar. No era mucho lo que quería decir, sino que fue lo que entendí de la polis y Perfecto. cómo funcionaba, cómo era un estilo de vida de ellos, Ujú. y del pensar, ¿no? Porque el que no pensaba era un ser, no un ser, sino un servil, porque era muy importante para los griegos esto del pensar, Por ¿no? O sea, si supuesto. no pensás, es como, no, estás Ujú. esperando que alguien piense por vos, no servís. Ujú. Entonces ya pasaba a ser sirviente. Y ayer justo nos tocó también más o menos hablar de algo así, ¿no? De esto de que ahora estamos en esto de no, de no pensar, esperar que el celular nos diga dónde ir, cómo hacer, qué buscar, qué comprar. Y en esto me pasa a mí esto, de que no puedo comunicarme bien por las redes porque yo soy del papelito, de la lapicera y el marcador y me cuesta horrores. Ujú. Em, Prefiero el olor a libro. Ujú. Entonces, bueno, nada, la participación, quería participar en esta charla que estaba re interesante, Bueno, aportando esto, de que para bien. los griegos la polis era un estilo de vida y una manera de organizar la comunidad. Perfecto, Gracias por dejarme perfecto. participar. No, no, no. Mira, ahí justo en el chat, bueno, igual como ustedes verán, en el foro somos, bueno, hablando de activos, somos medio, bueno, vamos publicando y publicando y publicando. Pero bueno, después te invito, Patricia, a que vayas viendo el tema de lo nuevo de la bibliografía. Si quieren esto anotarlo, igual nosotros lo vamos a indicar en una de las publis que hacemos. Estoy buscando específicamente, espérenme un momento. Capítulo 4 dentro del texto que les dimos de Bernat, que les dimos todo el libro.
que ojalá los convoque porque está buenísimo. Bueno, yo soy muy fan de Berman, como se habrán dado cuenta. Eh, el capítulo 4 se llama El universo espiritual de la polis. Este es el texto, esta parte, este capítulo es el que me gustaría que después, ya en el encuentro próximo, podamos profundizar, ¿sí? Que justamente es la visión que tiene Bernard, que no lo elegimos, lo elegimos porque es un especialista en este tema, es un académico muy importante sobre cuestiones de origen del pensamiento jurídico en la antigua Grecia. Em, bien, Patricia, gracias. Acá estoy viendo un poquito. Bueno, esto te decía, de que anoten cuál era el capítulo con el que vamos a profundizar y esto mismo que vos comentás, Patricia, de esto del orden, bueno, está totalmente volcado en estos capítulos, ¿sí? En el capítulo 3 está totalmente desarrollado cómo fue el surgimiento y ya luego en el capítulo 4, bueno, se mete de lleno en intentar esto, ¿no? De poder definir, así como nos pasó con cómo concebimos el derecho o cómo podemos, qué hacemos cuando intentamos, porque no hay una sola forma de poder decidir. Lo mismo pasa con la polis. No hay una sola forma de definir qué es la polis. Cada uno va a sumar alguna cosa más, ¿no? Buscarle otra vuelta. Bien, no puedo. ¿Qué dice? Porque se tildó la compu. Ay, María Belén. Espere. A ver, ahí vamos. Está en la parte, claro, está en la bibliografía, van a ver que se subió, bueno, en la unidad número 2, ya empezamos a trabajar, por supuesto, con estos temas. Vean en la bibliografía que está subido en los dos tipos de archivo, en PDF y en archivo, formato archivo se llama. Para que llegado el caso, ahí lo están compartiendo por el chat. ¡Qué genios! Espectacular. Igual me imagino que hay un grupo de WhatsApp, ¿no? Debe ser un bolón, pero debe haber, como para poder también, aquellos que no estaban pudiendo acceder, tal vez pasarlo por el grupo, está bueno, ¿no? Bien, bueno, abro un micrófono más, hago un pequeño comentario, eh, así podemos, ya para la clase que viene nos vamos preparando bien de lo que vamos a charlar. A ver, Jessica, ¿te abro micrófono? A ver. Acá piden que Hola, pasen el WhatsApp. Ahí lo pasaron. Perdón. no sé. No, que tomando lo que decía la compañera recién, esto de que si no pensabas no servías, el tema de que repreguntaban y repreguntaban y repreguntaban en la plaza, también era una manera de que la gente que no era un ciudadano de, entre comillas, de primera, pudiese sentir que pertenece y que no está alejado, porque el conocimiento, como decía Sócrates, estaba dentro del individuo. Entonces, tenés las herramientas, más allá de que no sos terrateniente, más allá de que no sos soldado. Ah, los soplitas, hoy hablabas de algo, eran los soplitas. Más allá de que no sos soldado, más allá de que no sos... Era un ciudadano distinto. Claro. Lo van a encontrar. Los soplitas Sí. eran una cosa, bueno, Jessica, vos lo estás contando, no te quiero... Sí, además todos habremos visto alguna película donde están con esos, con el oplón, que por eso le decían los soplitas, y te daban esa importancia, esa característica de estar en otro nivel, que por ahí el llano de la gente no, y esto de llevar el conocimiento, de repreguntar y hacer que la gente piense y formule las respuestas y te repregunte, eso hacía de que también pertenezcan y sientan les traía el sentimiento de pertenencia a la polis, creo yo, me parece a mí. El hecho de no sentirte fuera, porque ya de por sí, el hecho de que la ágora esté por debajo físicamente, que ya te da una perspectiva de dónde te ubican en la sociedad, el hecho de que vos sientas que tenés herramientas hacía que se acerquen y que les interese y que no sientan que no tienen ningún tipo de poder, más allá de que por ahí adquisitivo no tenían, pero que bueno, tenían ciertas herramientas con las cuales empezar a pertenecer y sentir que pertenecen, que es muy importante como pensás, sentís, y el hecho de que vos te preguntes
y pienses que vos tenés un derecho a, te para desde otro lugar y tu perspectiva cambia en ese sentir que sí podés pertenecer. Perfecto, bien, bien. Gracias por lo de hoplita, me había olvidado el nombre. Los hoplitas tienen la característica, es muy interesante porque ellos eran ciudadanos, ciudadanos de primera, porque no solamente podían, bueno, dar su opinión, votar, etcétera, etcétera, sino que tenían un poder adquisitivo muy importante, entonces podían acceder, por ejemplo, a el mejor escudo, por ejemplo. Entonces, dentro de ese rango militar, yo digo militar porque no, de batalla, no sé cómo decirlo, dentro de ese rango, inclusive tenían un carácter, revestían un carácter más importante que tal vez un guerrero llano, vamos a decir. Sí, sí, son figuras muy importantes y totalmente volvemos a esto, ¿no? Sobre la simbología que tiene la plaza pública y cómo los ciudadanos, los que eran considerados ciudadanos, abrazaban esta ciudadanía activa. Sí, también tengo que decir, así como digo una cosa, digo otra. eh, por supuesto que el filósofo, el erudito, lo que buscaba era que este sentido, esta comunidad tuviese la posibilidad de acercarse al conocimiento. Pero bueno, no se queden con que podían todos, porque la realidad también era que quienes eran discípulos o quienes querían aprender eran también eran ciudadanos que revestían también una comodidad económica. Por ejemplo, Platón venía de una familia que eran, para decirlo así, eran absoluta archi recontra millonarios. Súper recontra recontra. Entonces él tenía, por ejemplo, esta posibilidad de poder concurrir a la academia, poder interiorizarse en los conocimientos y demás. Y después, bueno, él fue uno de los eruditos más importantes que tenemos del conocimiento, ¿no? Porque no solamente habló del surgimiento de las leyes, puso en palabras lo que decía Sócrates. Ustedes piensen que Grecia antigua es la cuna de la filosofía, de la sabiduría. Fueron los primeros lugares en donde se comenzó a hablar de qué era la verdad, qué es la justicia, qué es el amor, qué es el derecho. Ahí comenzaba esto, ¿no? De la palabra, este primer rasgo que bueno, me atrevo solamente a decir alguna cosita como para que para la próxima hablemos de los tres rasgos que yo creo que los mencioné al principio, pero no sé si alguno me lo quiere también decir acá por el chat o abro el micrófono. A ver, Rubén, te voy abriendo micrófono por acá. A ver, hola, ¿me escuchás? Sí, hola, hola. Hola, Hola a todos, hola. ¿Me escuchan? ¿se escucha? Bien. Sí, me había quedado con eso de la palabra que decías y de cómo revestía tal importancia que se convirtió en una disciplina que era la oratoria, es decir, desarrollar la capacidad de, a través de la palabra, la argumentación, la persuasión, esas cuestiones que requiere un debate. Y pensaba Exacto. también que si uno lo intenta pensar con el presente, una de nuestras grandes falencias es prácticamente la inexistencia de comunidad y estas ideas medio, no sé, casi ficticias de que la comunidad se puede dar a través de las redes virtuales, donde en realidad, en general, por lo que he podido ver, no se ve debate, sino directamente agresión, confrontación, no hay persuasión, no hay una idea de convencer al otro mediante ideas, sino directamente una polarización muy extrema y la idea de que hay gente que tiene la verdad, es decir, la idea de que se sabe la verdad y que entonces no hay nada que pueda modificarla. Entonces toda posibilidad de debate y de persuasión de otros queda clausurada. Se habla para los que coinciden y para quienes no lo hagan pasan ya a formar parte del enemigo, ¿no? Eso Bien, quería decir simplemente. bien, bien, bien. Veía que tenías el micrófono hace un ratito y no quería, a ver, a ver. Gracias, Rubén. Bien, vamos un poquito más. Así por lo menos pasamos igual acá estoy viendo, por ejemplo, Muriel, yo había preguntado si alguno se animaba a decirme cuáles eran los tres rasgos.
Acá me están diciendo palabra y escritura, la publicidad y la unidad. Es correcto, es correcto. A ver, Mario. Ahí te abrí micrófono, Mario. ¿Cómo te va? A ver si vos podés encender tu micrófono. ¿Me escuchás, Florencia? Sí, ahí te escucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Hola a todos. Florencia, quería hacerte un comentario nada más, sin Sí. querer estirar el tema. En todo lo que dice Bernán, Ujú. no aparece a mi gusto un elemento, una palabra que no la tenemos presente en esta conversación, que es la Ujú. democracia. Y yo lo veo como un elemento previo a todo esto. O sea, se habla de la polis, ¿no? Del ágora, la plaza, el simbolismo que representa la plaza, pero todo eso yo lo veo como un elemento posterior, porque el antes y después de las ciudades-estado griegas hubo otras ciudades-estado. Eso ya viene desde Sumeria, Ujú. Troya misma, una Ujú. ciudad-estado. Y posteriormente, cuando se diluye el Imperio Romano, también se forman ciudades-estado que son los feudales. Y no fueron democráticos, fueron absolutamente tiránicos todos, esos pequeños reinos de ciudad, y tenían todas las características para formar una polis. Bien. Pero ese salto de calidad se dio en ese momento y en ese pueblo en particular, el pueblo griego. Bien. Y veo que había un elemento antes en ello, como decían los compañeros, ¿no? Del valor de la palabra. Y yo lo vinculo a la razón, al profundo respeto a la razón. O sea, hasta en los diálogos que nos quedan de los griegos, hay una pertinencia en las respuestas, aún de los que salen perdidosos en los debates con Sócrates, por ejemplo, que las ganaba todas, pero tenía un interlocutor que lo validaba. No le salía con otra cosa, no le decía, acá no se murió nadie, como contesta Milei cuando le hacen una pregunta escabrosa. Y ellos, de sus años míticos, conservaban el respeto a la razón y tenían una diosa, la diosa razón. Y nosotros en la plaza, que es un elemento heredado, yo pienso que la función hizo al órgano. Los griegos se reunieron en la plaza porque era el lugar más grande que tenían para poder ir todos. Fue una cuestión accidental. Después nosotros la tomamos y la convertimos en un símbolo. Y en la Plaza de Mayo nosotros tenemos en el centro justamente la pirámide de Mayo, y es una escultura de la diosa razón. Ujú. Y eso es lo que falta, digamos, el estatuto que se ha debilitado. Por eso nos hace tan difícil pensar en los tiempos griegos, en el asambleísmo, en volver a participar, porque primero tenemos que tener en cuenta la razón y el respeto de la palabra. Y eso está en gran medida diluido, traído ahora. Bueno, me quedaron esas dos cuestiones, ¿no? Bien. La primera es, digamos, ¿por qué habrán los griegos sido los únicos en dar ese salto y dejarlo como herencia a todo lo que vino después, a nosotros mismos? Me encanta esa Eso. pregunta para que la podamos extender a todos. La verdad, está buena la pregunta, ¿no? ¿Por qué se nos ocurre? ¿Por qué habrán sido ellos? Eso lo podemos pensar. Yo estoy tomando nota para la próxima. A ver, Mario, te invito a que lo vamos ahí elucubrando y así lo podemos charlar ahora ¿qué día es? Viernes, el martes. Me quiero quedar con algo importante para poder hacer una diferenciación, ¿sí? Y voy a hacer un cortecito solamente para hablar de algunas cuestiones que estoy viendo en el chat y después yo me quedo para que quienes quieran hacer el aporte lo hagamos. Sí quería hacer esta diferenciación a esto que traía a colación Mario sobre la democracia. ¿Por qué no aparece la democracia? Porque la democracia es un tipo de gobierno y nosotros, en este caso, lo que Bernard nos está ayudando a construir
era cuál fue el cambio de un estereotipo de ciudad-estado a un paso totalmente distinto a lo que ya había. Esta construcción que hace Bernat, que es un paso previo a después ya empezar a trabajar o empezar a profundizar sobre los tipos de gobierno. ¿Qué pasa? Bernat nos va llevando por estos rasgos que él nos propone, que es la palabra con la escritura, la publicidad y la unidad. Eso lo que nos va a permitir es hablar del surgimiento de las leyes y el surgimiento del pensamiento jurídico. Por supuesto, mismo esto que vos comentás. Habíamos pasado del mito, bueno, el texto ya lo van a ver, del mito al logos. Del mito, lo que estaba ahí en el no razonamiento, en aquello que fluctuaba, que iba por otro lado, ¿sí? Al logos, que es el razonamiento, ponemos eso en palabras. Como bien decíamos antes, la palabra como herramienta principal era el quehacer de la política, era lo principal. Ya luego le vamos a sumar la escritura. Entonces, al hacerse esa conjunción que va llevado y que se plasma a lo escrito, es que permite ver la luz a los demás, a los otros ciudadanos. Al encontrarse escrito, ¿sí? Al encontrarse escrito, lo que hace es dar publicidad. Esto que decíamos al principio, ¿no? Este velo que se corre y que es descubierto a los ojos de la ciudadanía, que va a la plaza pública. Igual está muy bueno esto que traes, Mario, porque uno es para pensarlo. Por supuesto que después con el tiempo, si nos adentramos un poco más, por ejemplo en Atenas, sí, ahí vamos a tener de democracia, pero para tirar al techo. Pero sí, está buenísimo esto que te haya dado esta inquietud, ¿sí? Pero bueno, está bueno también pensarlo en esta construcción que el autor nos invita a hacer y que por supuesto quien quiera traer algún aporte también de la democracia, lo podemos, por supuesto, charlar. Te agradezco, Mario, el aporte. Estoy viendo ahí, antes de que se me vayan, estuve anotando varias cosas sobre tema, bueno, un poco de todo. Bibliografía, carpeta de entregas, etcétera, etcétera, etcétera. Anoté casi todo. Sí, tengan en cuenta que vamos a estar contestando en el foro dudas, que sé que algunos quedaron con algunas cuestiones pendientes. Y lo mismo con los correos electrónicos y con la mensajería. Nos vamos poniendo al día con todos, ¿sí? Lo vamos eso contestando. Si de todas maneras hay alguien que se quiera quedar unos minutos después de que termine la clase para ver esto en tanto entregas o alguna duda que tengan del campus, se quedan y lo vemos un minutito, ¿sí? Igual ya saben que le escriben al profe del aula o me escriben a mí. No hay ningún problema, yo intento contestar dentro de la mayor brevedad posible, ¿sí? Pero bueno, sí estaría, los invito a que vayan al texto, recuerden capítulo 4, que es el de Polis, y vamos a construir entre todos para ir viendo, ir terminando con lo que es Grecia. Ya vamos a pasar después a Roma, que ya nos va a hablar de otra cosa, nos va a hablar de la codificación, que es un tema sumamente importante, sumamente importante. Pero bueno, quedarnos hasta acá con estos tres rasgos: la palabra junto con la escritura, da publicidad, y esa publicidad lo que da es unidad. Si quieren lo podemos pensar, yo lo pienso como una fórmula científica y matemática, pero bueno, social en este caso. Con lo cual vamos a dejar acá. Igual hay otras manitos que tengo que las vamos a habilitar, pero aquellas personas, y con esto continúo con los micrófonos, hay algunas personas que me escribieron por el chat privado. Por más de que se vayan del chat, yo voy a ver esos mensajes, los voy a apuntar y les voy a mandar un correo o un mensaje por la mensajería, ¿sí? Así que eso ténganlo en cuenta. Yo ahora voy a tomar esos mensajes. Bien, a ver. Graciela, ahí te prendí el micrófono. Yo quiero, porque me parece muy importante lo que dice el compañero de la democracia.